ahora no. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de conceptos también? Bacterias. ¿Qué más podemos tener de conceptos también? Creo que el contacto de la neumonía es por secreciones o por gotas. Bien. Todo eso tiene que ver con la neumonía. Entonces, el concepto de neumonía, ¿sí?, es que es una inflamación aguda del parénquima pulmonar y como que una retención de fluido a nivel de los alveolos. Entonces, compromete el parénquima, compromete la actividades alveolares y que está causada por múltiples microorganismos. Es decir, que la neumonía puede ser causada por virus, por bacterias, por hongos, que van a entrar a la vía respiratoria a través de diferentes situaciones y van a generar una división, una multiplicación dentro de ese parénquima, generando el daño en la persona y que eso va, digamos, a empeorar o a ser más grave entre un huésped y otro dependiendo de la susceptibilidad o el estado inmunológico de la persona la cual adquiere el microorganismo. Hablamos de que epidemiológicamente la neumonía es la sexta causa de muerte en países desarrollados, de 7 a 15 casos por 1000 personas aproximadamente. Es una de las primeras causas de mortalidad de origen infeccioso en nuestro país. Es la cuarta causa de ingreso hospitalario en mayores de 60 años. Y si lo comparamos con los datos de pacientes enfocosos, digamos que se correlacionan unos con otros. Y está relacionado con condiciones desfavorables socioeconómicas, sociodemográficas. Miren que personas en condición de desplazamiento, hacinamiento, desnutrición, pobreza, falta de programas de vigilancia y protección y falta de, búsqueda activa en vacunación. Entonces, todas estas condiciones van a sumar a la aparición y a la recurrencia de neumonía en la población. ¿Por dónde puede ingresar un microorganismo a la vía respiratoria o al parénquima pulmonar? La vía más común es la vía descendente a través de la nasofaringe. Tengo yo neumonía, tosí, así como ustedes dijeron, una gota salió, pues se expelió la gotica y usted estaba susceptible, se chupó la gotica y ahí tomó el microorganismo. También puede ser transmitido, se puede desarrollar a través de diseminación hemática a partir de focos aparentes o inaperentes. Por ejemplo, un paciente con una sepsis de origen urinario, que es una bacteremia, ¿sí?, esa bacteria puede viajar del torrente sanguíneo hasta el parénquima pulmonar. Entonces el paciente desarrolla una neumonía, pero por un foco secundario, ¿ya?, desde otro lugar, desde otro órgano, desde otro foco de infección. También aparece la neumonía por aspiración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se aspiran sustancias o gases químicos, broncoaspiración, el paciente que vomita, no tiene protección de su vía aérea y aspira el contenido gástrico. Y también por alteraciones anatómicas, funcionales o inmunológicas del árbol traqueobronquial, pacientes con fibrosis quística, pacientes que tengan de pronto malformaciones de su árbol traqueobronquial son más susceptibles a desarrollar algún tipo de infección. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el bronquio va a empezar a desarrollar un proceso inflamatorio, ¿sí? El proceso inflamatorio va a crear estrechez de la vía
el alveolito va a inflamarse y todo proceso inflamatorio pues conlleva vasodilatación, se traslocan, digamos, leucocitos hacia el lugar del proceso infeccioso, hay bacterias que están nadando en ese exceso de producción de mocos y todo eso se vuelve un caldo de cultivo para el crecimiento de más microorganismos, ¿ya? Entonces una mezcla de las bacterias, adicionalmente los macrófagos que están luchando en ese proceso inflamatorio y el pus que es el resultado de esa combinación de microorganismos. ¿Qué más puede ocurrir? Pues que puede ocurrir lesiones a nivel de la barrera alveolo-capilar, y al haber lesiones en la barrera alveolo-capilar pues generan sangrados a nivel de los alveolos. Entonces muchas veces los pacientes tienen expectoración que no solamente es purulenta, sino que tienen también tintas de sangre, ¿ya? Y es por la lesión alveolar extensa que tiene el paciente. ¿Qué va a ocurrir? Pues que si yo tengo este exceso de mucosidad, ¿sí?, a nivel del alveolo, ¿qué va a ocurrir con la barrera que hay aquí para favorecer el intercambio? ¿Va a favorecer un buen intercambio o no? Entonces vamos a tener un paciente que va a tener adicionalmente dificultades para la oxigenación. Por eso el paciente en su mayoría va a estar hipoxémico. Importante la clasificación de la neumonía. Esto sí, apréndansela, por favor, que esto es pregunta todo el tiempo, tanto en la práctica como en parciales. ¿Cómo clasificamos a las neumonías? Hay dos grandes grupos, ¿sí? Las neumonías adquiridas en la comunidad, o la NAC, y la neumonía intrahospitalaria, o la neumonía asociada a la atención en salud. ¿Ya? Esos son los dos grupos principales. ¿Cómo diferenciamos una de la otra? Con la temporalidad, el tiempo de ocurrencia una de la otra. Entonces decimos, un paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad porque los síntomas se presentan en las primeras 48 horas del ingreso o 14 días después de que el paciente ingresa de la institución de salud. Y la neumonía intrahospitalaria se presenta en las primeras 48 a 72 horas del ingreso y en los primeros 7 días de ingreso hospitalario. Entonces, una pregunta. Llega un paciente con síntomas urinarios al servicio de urgencias, ¿sí? Disuria, malestar general, adicionalmente pues el paciente ha estado con febrículas, una leucocitosis marcada, el paciente pues listo, un uroanálisis, sale patológico, hay que darle manejo, es un adulto mayor, vamos a dejarlo hospitalizado para su manejo antibiótico. Al otro día el paciente empieza con tos marcada, con expectoración purulenta, le toman una placa al paciente y la placa se observa con consolidaciones en campos pulmonares, el lóbulo medio inferior del pulmón derecho. Neumonía. ¿Qué tipo de neumonía sería? Adquirida en la comunidad. Exactamente. Paciente que ingresa para una corrección de una fractura de cadera. El paciente lo operan, es un adulto de 65 años, es una caída de su propia altura, lo llevan a quirófano, le hacen un reemplazo de cadera y por sus comorbilidades lo dejan en sala de UCI, por ejemplo, lo dejan en la UCI porque aparte tiene falla cardíaca. Lo dejan en la UCI y resulta que el paciente luego de 2 días de estancia en UCI empieza con leucocitosis, con desaturación, con disnea, con expectoración escasa, pero amarillenta, picos febriles, placa de tórax con una pequeña consolidación, campo pulmonar derecho. Neumonía, ¿de qué tipo? Intrahospitalaria. El paciente llevaba ya más de 48 horas de ingreso. ¿Listo?
Eso es importante que lo tengan siempre en cuenta, poder clasificar el tipo de neumonía que desarrolla el paciente. Y a su vez, las neumonías se pueden clasificar en típicas y en atípicas, dependiendo del microorganismo que genere el proceso infeccioso en el paciente. Hay otros tipos de neumonías, ¿sí? Digamos que estos son otros tipos un poquito aparte, pero pues también los vemos muy comunes. La neumonía asociada a la ventilación bucal, que es la que se presenta en el paciente que está conectado a la ventilación debido a que, pues, que tiene un tubo dentro de su vía aérea y ese tubo pues va a dificultar el proceso de expresión de moco, ¿sí? La glotis siempre va a estar abierta, entonces las secreciones todo el tiempo van a estar persistentes allí. Cuando sospechamos de una neumonía asociada a la ventilación mecánica, después de 48 horas de que un paciente esté intubado. Si un paciente después de 48 horas empieza a presentar cambios en la purulencia de las secreciones, leucocitosis, fiebre, cambios radiológicos específicos y está ventilado, pues se sospecha de una neumonía por la ventilación. Neumonía hipostática es la que el paciente presenta debido a la hipoventilación durante la inmovilidad. Entonces, por ejemplo, pacientes con postración en cama, ¿sí? Secuelas de ACV, traumas branquimedulares, que tienen limitación total de su movilidad, van a tener adicionalmente alteraciones a nivel de su patrón respiratorio. También los pacientes que han tenido traumas cerrados de tórax, ¿sí? Donde el patrón respiratorio es un patrón muy superficial y que les impide tener un buen reflejo de oxígeno, sino que su tos es ¿sí? Una tos muy superficial que impide la expectoración adecuada. Estos procesos de hipoventilación generan que se retengan fluidos y al retener fluidos pues hay mayor riesgo de colonización por microorganismos que se acumulan en las partes declives de los pulmones, se inflaman y se infectan. Entonces, ¿dónde vemos en qué casos es muy común? Los pacientes con secuelas de ACV que quedan acostaditos en cama, llegan complicaditos por neumonías hipostáticas a las instituciones de salud. Y la neumonía química, que es la inhalación de tóxicos. Hoy me dio por hacer oficio en el apartamento, vamos a mezclar hipoclorito, vamos a mezclar bicarbonato, vamos a mezclar el hipoclorito del D1 que es más fuerte con el bicarbonato del D1 y vamos a estregar esto. Y entró y se encerró en el baño y empezó a estregar y me arden los ojos. Eso es que está haciendo efecto. Bien limpio y sus pulmones bien quemados. Entonces hay que tener cuidado con la mezcla de sustancias químicas, ¿ya? También en la aspiración de humo, ¿sí? Si usted pues entre en una zona donde hay mucho humo, algo está ocurriendo allí y usted no tenga la suficiente protección, pues eso va a generar un daño hístico y un proceso inflamatorio. Neumonía prostática, ese es otro tipo. No me imagino pues dónde la habrá adquirido. ¿Qué otras neumonías? Neumonías, pues ya esto por el tipo de, digamos, de microorganismo. Neumonía vírica, generalmente ocasionada por el virus de la influenza, el adenovirus y en su tiempo el COVID-19 o los coronavirus. La neumonía micótica es causada principalmente por cándidas, aspergillus, neumocystis carilli, pero esto es muy común en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, que son muy susceptibles a adquirir neumonías por microorganismos muy atípicos. Y la neumonía por aspiración es cuando se inhalan los materiales extraños, alimentos, líquidos, vómitos, fluidos de la boca. Entonces el paciente, por lo menos, un ejemplo, cuando convulsiona un paciente, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Entonces, a ver. La posición lateral de seguridad, ¿sí? Posición lateral de seguridad para evitar que el paciente se vaya a broncoaspirar, ¿sí? Que todos los fluidos salgan.
Entonces, todo paciente inconsciente siempre hay que proteger su vía aérea para evitar el desarrollo de una broncoaspiración. ¿Cuáles son los principales microorganismos que causan una neumonía? Entonces, hay microorganismos típicos y hay microorganismos atípicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los más típicos que uno encuentra? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, y en los atípicos, muy atípicos, Mycoplasma, Clamidia y Legionella. Se ha hablado en los últimos años mucho de la persistencia de Mycoplasma, ¿sí? En neumonías atípicas. Y demasiado específico en el paciente con VIH-Sida y Pneumocystis carini. Cuando un paciente con VIH-Sida tiene una neumonía, lo primero que se sospecha, sin antes o incluso sin antes tener una prueba que lo confirme, es la infección por Pneumocystis carini, porque es muy específico para esta población. Y en las neumonías que se producen a nivel intrahospitalario, pues resulta que cada institución de salud tiene, yo le digo, su flora y su fauna, ¿sí? Tiene su microbiota específica. Entonces, cada institución debe conocer cuál es su microbiota y cuáles son los principales microorganismos que generan infecciones intrahospitalarias en los pacientes. Los más comunes: Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus, Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, Enterobacter y la Escherichia coli. Los más comunes, si ustedes ven aquí, son microorganismos bacilos gram-negativos, ¿ya? Los gram-negativos son los más temidos porque generan más multidrogoresistencias y son los que generan mayores complicaciones. Actualmente vemos muchos pacientes que desarrollan infecciones por Klebsiella pneumoniae. Ya incluso hablo, por ejemplo, por la flora y fauna, digo yo, de mi institución. Ya vemos poco a Pseudomonas, pero estamos viendo ahora un brote de Klebsiella y una Klebsiella KPC-NDM, que son Klebsiella multidrogoresistentes. Son pacientes que tienen que ser sometidos a terapias antibióticas combinadas y de amplio espectro, porque cuando uno mira el antibiograma de esos pacientes, resistente a meropenem, resistente a ceftazidima, resistente a ceftriaxona, resistente a todo, y con una muy baja sensibilidad a grupos de antibióticos que deberían tener un amplio espectro sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que está favoreciendo actualmente la resistencia de los microorganismos? ¿Ustedes qué creen? La automedicación. No, me da la garganta, yo creo que me va a dar gripa. Vamos a tomarnos, ¿qué es lo que toma la gente? Amoxicilina, va a la farmacia, dame algo que es que tengo como gripa. Ay, el farmacéutico le dice, no, tómese estas tabletitas de ampicilina, cualquier cosa. Entonces, todo ese proceso de medicación es lo que favorece las resistencias a los microorganismos, ¿ya? Que incluso, pues una gripa normalmente es una gripa, un virus, ¿sí? Que no debería ser manejada con antibióticos. Pero la automedicación es lo que nos mata. Y también que la gente ya no va a consulta, sino que tiene la consulta aquí. Entonces, ¿qué? ChatGPT, tengo esto y esto y esto, ¿qué me puedo tomar? Puedes tener una neumonía complicada, tómate esto. Entonces la gente ya tiene su médico en el celular. ¿Qué trastornos son precipitantes para que una persona sea, digamos, más susceptible a desarrollar una neumonía? Pues, por ejemplo, la depresión del reflejo epiglótico hiposígeno en pacientes inconscientes con algún trastorno, una enfermedad neurológica. El paciente que tiene un tubo endotraqueal pues tiene suprimido su reflejo de deglución, el reflejo de oxígeno. Cuando tienen traqueostomía o los pacientes bajo efectos de anestesia, y el adulto mayor que ya tiene, digamos, deteriorados esos reflejos.
cuando hay disminución de la actividad ciliar. Entonces, hablábamos del paciente mocoso que se afectaban los cilios bronquiales y había dificultades para la expulsión de moco. Pacientes que tabaquismo, toxicidad por oxígeno. Recuerden que el oxígeno es un medicamento y el oxígeno se vuelve tóxico. ¿Sí? El oxígeno en grandes cantidades es tóxico, genera radicales libres y una persona se intoxica con él. El aumento de las secreciones, miren que vuelve, aparece el EPOC allí, infecciones víricas, anestesia general, bronquiectasias, intubación, atelectasias. Las atelectasias son, digamos, unidades alveolares que si bien no están dañadas, pero están pegadas, ¿sí? Entonces todavía funcionan, pero están muy cerradas, entonces se llaman bandas atelectásicas. Cuando un paciente tiene bandas atelectásicas, muy comunes por traumatismos, porque hay dificultades o la ventilación está muy superficial, entonces en este tipo de pacientes hay que trabajar mucho el uso de incentivo respiratorio. Entonces no sé si ustedes han llegado a ver cuando los pacientes les pasan como unas bolitas que tienen que soplar o aspirar. Eso se llama incentivo respiratorio. El incentivo respiratorio lo que hace es favorecer esas ventilaciones superficiales, volviéndolas más profundas para que esas unidades que están cerradas se puedan otra vez abrir. La disminución del flujo linfático, líquido en los alveolos, puede ser por fallas cardíacas, por tumores, alteraciones de su actividad o respuesta inflamatoria y alteración en el macrófago alveolar. Recuerden que el macrófago alveolar es el que genera todo ese proceso de defensa a nivel de la vía respiratoria. Un adulto mayor de 65 años es un adulto que está predispuesto a desarrollar una neumonía. Y si le sumamos que tiene antecedentes de tabaquismo, EPOC, diabetes, inmunosupresión, alcoholismo, pues va a ser mucho más predispuesto. Pacientes malnutridos con alteración del estado de conciencia. Todo esto pues va a aumentar el riesgo de una persona a desarrollar la enfermedad. Y si hablamos de factores que se relacionen al uso de algún dispositivo, pues la intubación endotraqueal, la ventilación mecánica, son factores, digamos, son cuerpos extraños allí que favorecen la aparición de neumonía. Miren que también está el sondaje gástrico con alimentación enteral. La vía de alimentación enteral generalmente pues la dejamos en los pacientes que están bajo efectos de sedación, que se les debe pasar una sonda para poderlos alimentar, pacientes que de pronto están con traqueostomía y que no tienen un buen reflejo de glutorio, entonces todavía tienen una sondita enteral para alimentarlos. Pero ¿qué pasa? Cuando la sonda está solamente a cámara gástrica, pues hay muchas probabilidades de que ese alimento en algún momento se pueda devolver. Influyen factores, por ejemplo, la intolerancia a la alimentación, la posición, ¿sí?, del paciente. La cabecera del paciente tiene que estar a cuántos grados para evitar una neumonía broncoaspirativa. De 30 a 45 grados, ¿sí? Si tengo el paciente a 0 grados y le estoy pasando soporte nutricional, estoy rompiendo, estoy aumentando la presión a nivel del esfínter esofágico y voy a generar una broncoaspiración. ¿Qué es lo ideal? Lo que dicen las guías, que ojalá los pacientes tuvieran sondas de alimentación avanzada, es decir, sondas que lleguen hasta duodeno, ¿sí?, hasta la primera porción del duodeno, sondas transpilóricas, con el fin de que pues se reduce el riesgo de que el paciente se pueda broncoaspirar. Factores relacionados con nosotros podemos llevarle la neumonía al paciente. Entonces, contaminación cruzada. La mejor herramienta para prevenir la neumonía intrahospitalaria es la higiene de manos, ¿sí? Que el personal tenga una muy buena higiene de manos y adicionalmente
que el paciente sea asignado a un personal que no se cruce con un paciente inmunosuprimido. Es un ejemplo. A nosotros nos toca hacer asignación de los pacientes a los auxiliares de enfermería, ¿cierto? Entonces, jefe, por favor, asigne el personal que llega en la noche. En la cama 1 tengo a un paciente, un postquirúrgico de cadera. En la habitación 2 tengo un paciente que es epoposo, llegó por una exacerbación, no está sobreinfectado. Y en la habitación número 3 tengo a un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Entonces la idea es que yo no vaya a asignar a ese paciente que está en la cama 3 con otros pacientes susceptibles a desarrollar una neumonía, si yo conozco los factores de riesgo, ¿ya? O si yo tengo 2 pacientes con neumonía, pues el personal que los atiende debe ser el mismo personal para ellos 2, ¿ya? Debo dejarlos juntos, no dejar a un inmunosuprimido con un paciente infectado. Lo mismo cuando se distribuyen las habitaciones a los pacientes, no me ¿qué pasó? Y bueno, cuando asignamos la habitación a los pacientes, pues no dejar pacientes que están muy susceptibles en una misma habitación. Lo otro, si usted está enfermo, ¿sí? Una gripa, pero no, yo no quiero faltar el trabajo porque es que una incapacidad hasta de horas como que no me da, ¿sí? Entonces, sea consciente de que su situación puede enfermar al paciente, ¿sí? Entonces, muchas veces es el personal quien enferma al paciente. Si usted está enfermo, por favor, solicite o informe si su auxiliar está enfermo, pues no va a dejar al auxiliar que está enfermo, malo, gripado, con la tos, la tos de perro, con el paciente inmunosuprimido, porque el pobre paciente es el que se va a chupar los virus del auxiliar o sus propios virus. Tratar de estar en el mínimo contacto y todo el tiempo higiene, lavamanos y tapabocas puesto todo el tiempo. La antibiótico-terapia, adicionalmente, el hecho de iniciar una terapia empírica muchas veces también hace susceptible a los pacientes a las resistencias a antibióticos. Entonces, lo ideal es que cuando se inicie un tratamiento antibiótico esté guiado por un antibiograma. Y si bien se demora un poco, pues digamos que un antibiograma sale a las 24 horas. Que esas primeras 24 horas, pues no se inicia un manejo demasiado con un amplio espectro y que se ajuste y se descale el manejo cuando ya se dé el reporte del paciente. Y el uso de antihistamínicos y antiácidos, pues esto también genera una reducción en los mecanismos de defensa del paciente, genera procesos de inmunosupresión. Entonces el paciente que no necesite antiácidos porque está recibiendo una vía oral de manera adecuada, tiene una adecuada dilución, pues sus pacientes no deberían estar recibiendo profilaxis de úlceras. Entonces, a veces los médicos tienen la plantilla, entonces a todo el mundo le dan omeprazol, a todo el mundo le dan sucralfato, pero hay pacientes que no lo necesitan. Entonces, solo se reservan a los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar úlceras gástricas, por ejemplo, los pacientes de UCI, que están ventilados y que están sometidos a un estrés metabólico muy alto. Esos sí deberían recibir antiácidos, idealmente que sean pues endovenosos. ¿Cómo se manifiesta la neumonía? Entonces miren, aquí aparecen los síntomas y en el porcentaje de ocurrencia.
¿Listo? Miren que el 90% de los casos, el primer síntoma, el signo y síntoma es la tos, ¿sí? Es asociado a que el pulmón está intentando expulsar ese moco y ese líquido que está allí acumulado. Otro que tenga un alto porcentaje de ocurrencia, ¿dónde está la fiebre? La fiebre es el más común y muchas veces empiezan solo con fiebre y escalofríos. Fiebre y escalofríos y después empieza a aparecer la tos y el dolor torácico y las secreciones. Otro que aparece, el cansancio. Entonces el cansancio va asociado con la tos, la fiebre, el escalofrío. Tos con sangre, yo les decía, a veces debido al daño tan severo el paciente puede expectorar sangre. No es muy común, pero solo el 15% de los casos lo puede presentar. Cuando el paciente empieza a expectorar con sangre, no se puede asustar porque uno empieza a pensar, porque hay muchas cosas que pueden generar expectoración hemática. Una hemorragia alveolar difusa, paciente con tuberculosis asociada, ¿sí? También puede ser un paciente con edema agudo de pulmón. Entonces son muchas cosas que pueden generar este tipo de la presencia de sangre. Lo otro, el dolor torácico. El dolor torácico aparece en el 50% de los casos, pero resulta que no es el dolor, porque es que los pulmones no duelen, ¿ya? No tienen velocidad, pero sí cuando hay un compromiso a nivel de la pleura, es decir, que la infección o algo allí está generando irritación pleural. La pleura sí tiene inervación, entonces la pleura sí duele. Entonces el paciente refiere un dolor torácico cuando respira profundo, ¿sí? Se siente como una punzada y es un dolor pleurítico, que le llaman. Y lo otro es que se pueden generar derrames pleurales como una complicación de la neumonía. Y esos derrames pleurales se pueden complicar volviéndose un empiema. Y empiema es cuando ya hay pus a nivel de la pleura. Y eso hay que drenarlo porque entonces va a generar una infección muchísimo más grave en el paciente. Entonces, manifestaciones de la neumonía típica: fiebre, escalofríos, expectoración purulenta, la tos, los crépitos cuando lo auscultan al paciente, que es el movimiento. ¿Qué son los crépitos? La presencia de mocos, secreciones a nivel de la vía aérea. A nivel radiológico, infiltrados alveolares y en un hemograma, pues el paciente va a tener leucocitosis, por supuesto, porque estamos ante un proceso inflamatorio e infeccioso activo, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica? Pues hay diferentes maneras. En la neumonía atípica, por ejemplo, la neumonía atípica son síntomas pseudogripales. Entonces el paciente tiene tos, pero no es una tos productiva. La expectoración es muy escasa, hay crepitantes y roncos en la auscultación. Los infiltrados a nivel de los alveolos en la radiografía son difusos, no es algo muy claro. Y los leucocitos puede que estén levemente aumentados o estén normales. Un ejemplo de neumonías atípicas, muy común verlas en pacientes o inmunosuprimidos o en personal de salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo estamos expuestos a microorganismos, adquirimos resistencia y adicionalmente estamos expuestos a antibióticos, todos los que usted quiere. El miedo de uno enfermarse es necesitar antibióticos porque normalmente uno, por estar en contacto con todos esos antibióticos, el cuerpo los asimila, ¿sí? Y eso genera un cierto grado de resistencia. Entonces, por ejemplo, a mí hace unos años me dio una neumonía atípica. Yo estaba en turno, yo venía maluca hace varios días, como con escalofríos, malestar, pero no tenía tos productiva. Si era una expectoración era muy escasa, era una fiebre que iba y venía, pero era un malestar
muy marcado. Cuando consulto, me hacen una radiografía al tórax y se veían unos infiltrados chiquitos, unos infiltrados difusos, y el hemograma, los leucocitos estaban muy ligeramente elevados. El médico que me ve me dice, tenés una neumonía, pero una neumonía por atípicos. Entonces, el manejo que se da es un manejo para neumonía por atípicos. Manejos fue ambulatorio, pero fue claritromicina oral. ¿Ya? No se le da a todo el mundo claritromicina, solo algunos pacientes reciben el manejo claritromicina. Entonces, aquí está como el comparativo. La diferencia entre la neumonía atípica y la neumonía atípica. Este cuadrito lo ponemos acá. Y hace mucho tiempo pues confundíamos todo, para nosotros todo era COVID. ¿Sí? En la época del COVID, cualquier medio gripita, no, eso es COVID. Entonces todo el mundo se ganaba su hisopado nasal pensando pues que era un COVID y finalmente pues en muchos casos no lo era. Y el COVID todavía vive entre nosotros, sino que ya no le tenemos tanto miedo como hace muchos años, ¿sí? Como hace en época de pandemia. ¿Por qué? Porque pues ya hubo vacunación, porque ya no estamos en pandemia, porque ya sabemos cómo manejarlo, pero el COVID todavía convive entre nosotros. Nada más, antier, una compañera me decía, ven, me fui de vacaciones y al otro día que salí de vacaciones enferma, una gripa, una congestión horrible, y eso eran esos ojos llorosos y una tos, y yo, mija, pero me fue de vacaciones enferma, es que sí, es que antes de salir estuve en turno con tal, que estaba también enferma, pero una cosa horrible, y luego me tocó turno con tal, y también estaba enferma por una gripa, y ahora ya no me saben los alimentos, me saben a medias. No, pues usted le dio fue COVID. Entonces, recuerdan, dentro de las características del COVID era que perdían el gusto y el olfato, la mayoría de los pacientes. Incluso hay personas que todavía les quedó esa secuela, que no pueden sentir diferentes sabores. Entonces, el gusto ese día que yo me estaba contando, llegó una de las compañeras con las que ya había estado de turno. Y le digo, por su culpa, yo me enfermé, no sé qué, ¿por qué? Porque es culpa mía, porque usted estuvo enferma y yo estuve con usted en el turno, y no, es que esa vez que me enfermé yo me sentí mal, a mí hace rato no me daba algo así, me dolía todo el cuerpo, y la verdad es que sí, yo como que no sentía los sabores. Entonces uno estaban en Concordia y venían a trabajar y terminan enfermando. Uno se enferma con los compañeros y uno adquiere inmunidad de rebaño, pues de tanto estar con gente enferma alrededor. Entonces miren que según la gravedad de la infección, el paciente puede presentar, a medida que pasa la enfermedad, pues falta de aliento, disnea, se puede complicar con un derrame pleural, el dolor pleurítico, y miren que el 20% de los pacientes presentan síntomas que no tienen nada que ver con la neumonía, y son síntomas gastrointestinales. Diarrea, vómito, náuseas, y finalmente eso también puede estar asociado a la enfermedad. Fatiga, cefalea, mialgias, artralgias y todo eso pues por el proceso inflamatorio en curso. El diagnóstico. Lo primero, siempre la exploración física y la anamnesis del paciente. Eso es lo más importante que tenemos que enfatizar. En el proceso de exploración física vamos a observar pues, inspección del paciente, cómo vemos a ese paciente, el uso de músculos accesorios para la respiración, que el paciente esté con tirajes, con aleteo nasal, con uso de musculatura accesoria, que hable y se fatigue al hablar, con cianosis. Entonces observar si el paciente tiene cianosis peribucal, si tiene cianosis central, cianosis periférica. Al momento de palpar al paciente, evaluar cómo está ese frémito táctil. ¿Cómo evaluamos el frémito táctil? Es que se evalúa el del 33. ¿Sí? El frémito táctil, evaluar si está más intenso o si por el contrario está disminuido el frémito táctil del paciente.
A la auscultación, buscar la presencia de estertores, ruidos bronquiales o sibilancias. Y si escuchamos un frote pleural, ¿sí? El frote pleural me habla de que hay algo allí ocupando la pleura, hay inflamación en la zona y nos habla de una complicación. Y a la percusión tenemos sonido mate. ¿Cómo es el sonido mate? Un ruido que seco, ¿sí? ¿Y a qué está asociado el sonido mate? A ocupación de espacio por algo sólido, ¿sí? Radiografías de tórax principal. Dentro de las ayudas diagnósticas primeras que se le mandan al paciente son una radiografía para evaluar la presencia, cómo está esa vía respiratoria. Tienen acá estos infiltrados algodonosos, estas motas algodonosas, ¿sí? A veces hablan en la descripción como imagen en vidrio esmerilado. ¿Qué es un vidrio esmerilado? Ustedes han visto cuando los vidrios, o que usted coja y algo lo estregue sobre como el cemento o el piso, que el vidrio queda como rayado, como blancuzco, como feo. Es la imagen en vidrio esmerilado, así se ven los pulmones. Con infiltrados algodonosos. Estas motas algodonosas son ocupación de alvéolos por moco. Grande esputo, entonces al paciente le pueden tomar un cultivo de esputo, ¿sí? Hacerle una tinción, le pueden pues hacer el cultivo, y lo que yo les hablaba en la clase pasada, que ahora lo que está en el MUD son las pruebas moleculares y los paneles neumónicos y paneles virales. Cuando el paciente está consciente, está extubado, le hacemos un panel viral, un hisopadito, un hisopadito, y de ahí se hacen las muestras. Y cuando el paciente ya está ventilado, que se le puede meter la sonda y aspirarle el moco desde el más allá, entonces se hace un panel neumónico, ¿sí? Para hacerle digamos, un estudio mucho más a fondo. Estos paneles salen en horas, diferente de los cultivos, que los cultivos se demoran un poquitico más. El neumónico. El cuadro hemático, pues el cuadro hemático me permite evaluar la gravedad de la infección porque me muestra cómo está la línea blanca, ¿sí? Si leucocitosis, si tengo neutrofilia o si tengo los linfocitos elevados o consumidos. La gasometría arterial, ¿para qué me sirve? Para verificar el estado de oxigenación del paciente. Muy importante al paciente hacer una gasometría arterial, verificar que sí sea una función arterial, porque a veces salen mezclados los gases cuando tenemos una técnica inadecuada, o funcionamos vena, entonces estamos procesando unos gases venosos. Entonces garantizar que sea una función arterial para evaluar los niveles de oxigenación. El grado y la presión de oxígeno a nivel arterial, cuando está menor a 60, nos habla de un estado de hipoxemia, ¿ya? Y tenemos que pues trabajar para mejorar ese estado de hipoxemia. Y adicionalmente, pues se deben ejecutar unas escalas de valoración. Si bien son los médicos quienes ejecutan estas escalas de valoración para evaluar, digamos, qué necesidad tiene el paciente de hospitalización o estar en UCI o el riesgo de mortalidad, nosotros debemos conocer pues su utilidad para qué se hace, porque esas escalas aparecen en los diagnósticos médicos. Entonces, le apareció una neumonía, quería en la comunidad por 65 tanto, y digo, ay, madre, ¿esto qué significa? O PSI de tantos puntos con clase tal. Entonces, hay que saber qué significa cada cosa. Entonces, la aplicación de escalas de valoración en el paciente con neumonía depende del objetivo clínico con el que el médico decide ejecutar. Puede ejecutarlas todas, puede ejecutar una dependiendo de si es adquirida en la comunidad, si es intrahospitalaria. Digamos que no existe una escala única para todo, sino que podemos utilizar una combinación de varias escalas. Entonces, miren, por ejemplo, si yo quiero determinar la gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad, se recomienda la escala CURB 65, ¿sí? Y esa escala CURB 65 es la que me ayuda a determinar
si el paciente se le da manejo ambulatorio, en hospitalización o por el contrario en unidad de cuidado intensivo. La escala PSI o el índice de FAN estima la mortalidad del paciente y la necesidad de hospitalización. Me clasifica el riesgo en 5 clases, es más preciso que el CUR, pero tiene muchísimos ítems que hay que diligenciarlos, y ahorita los vamos a ver. Y los criterios ATS-ITSA que salieron en 2019 son los criterios específicos para evaluar la necesidad de que el paciente sí o sí esté en unidad de cuidado intensivo. Entonces define principalmente neumonía grave. Entonces me ayuda a identificar cuando una neumonía es grave dependiendo de unos criterios. Entonces esta es la CURP 65, entonces ya sabemos que esta es para neumonía adquirida en la comunidad principalmente. CURP 65 es una abreviatura, ¿sí? Entonces C me habla de confusión. Si algo está presente se le va a sumar un punto. Entonces si con la confusión está presente, un punto. Se le debe tomar cura al paciente, si está mayor a 44, un punto. Si la frecuencia respiratoria mayor a 30, un punto. Blood pressure, entonces menor de 90 a 60, un punto. Y la edad mayor a 65 años suma un punto más. Si yo tengo los 5 puntos, el paciente debería tener un 22% de mortalidad y debería estar en unidad de cuidado intensivo. Si tiene entre 0 y un punto, el manejo es ambulatorio, solo un 1.5 de mortalidad. Y si tiene 2 puntos, 9.2% de mortalidad, debería ser manejo hospitalario. El que más se utiliza es este. Sí, la más utilizada es la CURP 65. Las otras escalas, digamos que son más utilizadas por especialistas, los intensivistas o urgenciólogos son quienes ejecutan más las otras escalas que les voy a mostrar. Esta es la escala PSI, miren que tiene muchísimos ítems, entonces es mucho más compleja de ejecutar. Aquí incluye la edad, el género, la presencia de neoplasias, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, estado mental, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, pulso, pH, BUN, sodio, glucosa, hematocrito, PAO2 y derrame pleural. Entonces, para poderla hacer, el paciente hay que hacerle primero un montón de exámenes. Entonces, tiene que tener radiografía, gases arteriales, electrolitos, tiene que tener adicionalmente glucosa en sangre, se le va a haber hecho una muy buena anamnesis y ya al tener toda esa información se le clasifica al paciente en una clase, dependiendo, esta es muy específica para mortalidad. Entonces una clase 1 tiene muy baja mortalidad y el manejo es ambulatorio, pero una clase 5 es un paciente con un 29% de mortalidad que debería estar en UCI. Y por último están los criterios ATS-ITSA, ¿sí? Y entonces me hablan los criterios mayores y los criterios menores. Si el paciente llegó en franca falla respiratoria, que lo tuvieron que ventilar o está choqueado con requerimiento vasopresor por una neumonía, no es de una UCI, eso no tiene, es un criterio mayor. Y los criterios menores, ¿sí? Tienen que tener 3 criterios menores para decidir el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Siempre cuando se aplican esas escalas, los médicos tienen que tener un muy buen juicio clínico para poder decidir el actuar en el paciente, ¿ya? Porque miren por ejemplo esto. Aquí. Clase 3, 71 a 90 puntos, considere la hospitalización, pero si el médico dice, no, yo considero que mejor no lo hospitalicemos, sino que puede irse de manejo ambulatorio, y si le complica al paciente en la casa, entonces tiene que tener un muy buen juicio clínico y a veces es mejor actuar un poquito de más que de menos, que los pacientes se nos pueden complicar. Y miren que aquí aparece un criterio menor que no estaba incluido en las otras escalas y es el índice de PAF. En los otros hablaba era solo de la presión de oxígeno, ¿sí? De los gases arteriales, PAO2. Aquí incluye la PAF.
el índice PAFI o la escala o los criterios Kirby. Acuérdense del Pokémon Kirby. Ustedes veían Pokémon. Entonces, Kirby, los criterios Kirby o el índice de PAFI es un parámetro para evaluar la oxigenación y eso lo aplicamos en los pacientes con neumonías y cuando veamos SDLA, pues esto es importantísimo para clasificar la severidad del SDLA. ¿Cómo se mide la PAFI? ¿Sí? La PAFI es una relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Sí? Entonces, se le toman gases arteriales y ahí le da la PaO2. Y eso se divide sobre la fracción inspirada. Entonces, por ejemplo, todos en ese momento, ¿qué FiO2 tenemos? 21. Todos en ese momento estamos al 21%. Si pongo una cánula a 1 litro, ahí sí estamos al 24%. A los 2 litros estamos al 28%. ¿Sí? Por eso vamos a la tasa de terapia de expiración de células. Entonces, ¿qué hago? Pues yo hago una división. ¿Sí? Bueno, que me dio en los gases arteriales. Mi paciente tiene una presión de oxígeno de 60 y tiene una FiO2 del 50% porque está con oxígeno por B. Entonces 60 dividido, esto lo convierto en decimal, 0.5, ¿cuánto da? 120. ¿Listo? Entonces me da una PAFI de 120. Y según mi escala, mi paciente tiene una hipoxemia moderada. ¿Listo? Y aquí me dice que un criterio menor es que tengo una PAFI menor de 250. Entonces por ese lado va perdiendo el paciente. ¿Listo? La PAFI es algo que tenemos que aprender a calcular. ¿Listo? Entonces hay que hacer ejercicios sobre PAFI y lo vamos a ir desarrollando. Ya recuerden esa fórmula. PAFI es PaO2 sobre FiO2, que yo lo convierto en un decimal. ¿Cuál es el tratamiento médico que le vamos a dar a nuestro paciente con neumonía? Pues, obviamente, tengo que darle manejo antibiótico, pues si es por infección bacteriana. Si es una infección viral, pues las infecciones virales en muchas ocasiones no tienen manejo, pero hay, digamos que algunas infecciones virales, por ejemplo, por coronavirus, o infecciones por influenza que se les da manejo con oseltamivir. El oseltamivir es el manejo de la neumonía por influenza, por virus de influenza. La oxigenoterapia se le da al paciente que tiene hipoxemia. ¿Sí? Si mi paciente está desaturado y es hipoxémico, le coloco oxígeno. Acuérdense que el oxígeno es un medicamento y que puede ser tóxico. Entonces no a todo el mundo se le debe colocar oxígeno. La ventilación mecánica solo si el paciente desarrolla insuficiencia respiratoria. Sueroterapia para mantener el paciente hidratado, apoyo nutricional y debemos tratar complicaciones y problemas médicos que se pueden asociar, porque muchas veces el paciente llega, entonces les voy a poner el caso. Un abuelito de 70 años que llega a la consulta de urgencias porque está inapetente, ha estado, hoy está confuso y por eso es que lo traen. Adicionalmente está deshidratado porque ha estado con náuseas, vómito y desde hace una semana viene con tos, con expectoración
ha tenido dificultades para el descanso y resulta que tiene antecedentes de hipertensión y de diabetes. Le toman la glucometría en urgencias y la glucosa está en 600. ¿Ya? ¿Cuál es el problema médico asociado allí? Que se le descompensó su diabetes. Entonces el paciente llega con la neumonía, pero adicionalmente con una diabetes descompensada. Entonces, ¿qué tenemos que manejarle? La diabetes descompensada y la neumonía, porque el paciente probablemente esté desarrollando algo que se llama una cetoacidosis diabética. Cuando un paciente, y esto lo vamos a ver cuando estemos viendo cetoacidosis, la cetoacidosis diabética es una consecuencia de algo más. La cetoacidosis no aparece así porque sí, sino que hubo un factor desencadenante. En este caso del abuelito, el factor desencadenante fue el proceso infeccioso respiratorio. ¿Ya? Siempre en la cetoacidosis uno tiene que buscar como primera causa un proceso infeccioso. Entonces debe hacer una muy buena historia clínica del paciente, preguntarle, ¿ha tenido fiebre, ha tenido problemas para orinar, ha tenido tos, ha tenido... Muchas veces son infecciones urinarias, muchas veces son infecciones de algún tejido, una herida o muchas veces una neumonía. Entonces hay que buscarle la consecuencia. O por el contrario, resulta que el abuelito llega con la neumonía, pero lo hospitalizan en UCI y se le descompensó, también tenía una falla cardíaca y se descompensó. Entonces hay que manejar la falla cardíaca y la neumonía. Entonces, que hay que hacer una sueroterapia, hay que hidratar al paciente. Pues que si yo le meto mucho líquido al paciente, también le va a descompensar la falla cardíaca. Entonces, son muchas cosas que hay que empezar a manejar, ¿ya? Entonces, cuando ya estemos en la práctica, aquí estamos viendo las patologías una por una. Allá vamos a ver el paciente que tiene todas al mismo tiempo. Ustedes van a ver una chorrera de diagnósticos y van a mirar y van a decir, profe, ¿a cuál de todos estos diagnósticos le trabajo? ¿Qué le vamos al paciente? Porque es que tiene mucha cosa. Entonces vamos a trabajar a lo que en este momento esté complicando y generando la prolongación de la estancia en el paciente. Vamos a ver este video sobre el tratamiento médico actual. Tratamiento de la neumonía adquirida con tiempo. Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Actualización del y en este punto se ve esta actualización donde tenemos 5 categorías con 5 tratamientos diferentes. En pacientes hospitalizados y sin riesgo vamos a utilizar la ceftriaxona o la ampicilina suractán sumándole un macrólido o doxicilina. En caso de arteria con hipersensibilidad vamos a utilizar monoterapia con moxifloxacina o levofloxacina. En caso de pacientes hospitalizados con riesgo de MRSA vamos a utilizar beta-lactámico más vancomicina o linesolina. En pacientes con riesgo de pseudomonas vamos a utilizar pentazo o cefepime más macrólido o fluoroquinolona. Si el paciente tiene riesgo de MRSA y pseudomonas vamos a utilizar este tratamiento: vancomicina o linesolina más piperacilina más tazobactam o meropenem. En caso de pacientes con neumonías graves y UCI, vamos a tener que utilizar el mismo tratamiento anterior sumándole corticoides. El tratamiento tiene que ser mínimo 5 días y en pacientes inmunocomprometidos con pseudomonas 1 semana. Si quieren tener antibióticos, mire la descripción. Tratamiento. La neumonía adquiere la comunidad. Actualización. El manejo antibiótico depende también de muchas cosas, depende de las alergias del paciente, si el paciente está hospitalizado, si está hospitalizado en UCI, si es una neumonía que está en UCI y que está adicionalmente con severidad o está muy grave el paciente, se le añaden corticoides. También hay que tener en cuenta el riesgo de MRSA. ¿Saben qué es MRSA?
Estafilococo aureus resistente, exactamente. Entonces, si el paciente tiene riesgo de MRSA, también hay que tener en cuenta el manejo antibiótico. Pero miren que si lo tomamos o lo miramos en general, es un grupo cerrado de antibióticos los que más se utilizan. Miren, piperacilina, tazobactam, vancomicina, linezolid, ceftriaxona, ¿ya? Y les hablaba, miren que yo les hablaba que la claritromicina casi no se mencionaba como muy común, ¿sí? La claritromicina muy común la utilizamos en neumonías por atípicos. El uso con broncodilatadores. El uso con broncodilatadores pues los vamos a reservar a los pacientes que estén haciendo episodios de broncoespasmo, que estén cerraditos, sus bronquios estén cerraditos al momento de la auscultación. Entonces al paciente se le dejan rescates con salbutamol, por ejemplo, un esquema de rescate cuando el paciente está con mucha disnea o le después un ataque de tos muy fuerte y esto esté generando o esté debido por cierre de su vía aérea. Se utiliza también bromuro infratrópico. Los mucolíticos son muy importantes utilizarlos para ayudar al paciente a que si esas expectoración está muy espesa y es difícil que pueda sacar el paciente, entonces se le administra, por ejemplo, fluimucil o N-acetilcisteína. ¿Qué hacen estos medicamentos? Fluidificar la flema para que ésta sea fácil de expectorar. No le va a quitar la flema, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso, no es que le van a quitar la flema, sino que le van a ayudar a que la expulsen con más facilidad. La bromexina o jarabes de bromexina. Ah, mira, además de un jarabe para esta tos, porque está tanto siempre. ¿Tiene tos seca o tiene tos con flema? Entonces, dependiendo del tipo de tos, se le dan al paciente también los jarabes. Pero lo ideal es nunca suprimir el reflejo de la tos, ¿sí? Porque la tos es lo que ayuda a expectorar al paciente. Sí, es muy molesto que usted le dé un ataque de tos, eso es terrible, porque usted tos y tos, eso le duele el estómago, le duele el pecho, le duele todo. Pero la tos es necesaria y más cuando está con flema para poder expectorar. En tratamientos ambulatorios, si el paciente es consumidor de alcohol y tabaco, olvídese, señor, señora, del consumo de esas sustancias porque esto va a empeorar aún más su condición. Reposo absoluto, ¿sí? Reposo durante la enfermedad, que se hidrate mucho en caso de tener fiebre, suelito oral, por favor manténgase hidratado. Si es un paciente con restricciones hídricas, pues hacer la restricción específica. El dolor pleurítico, si el paciente ya tiene irradiación a pleura, pues tiene irritación, se le da manejo con algún tipo de antiinflamatorio si no está contraindicado. La analgesia simple siempre se le va a mandar al paciente, acetaminofén para el malestar. Si tiene acceso a pulsioximetría, genial, mantenga una monitoría de la oxigenación, evaluar al paciente cada 48 horas. Y un paciente que no mejora en 48 horas, sino que antes empeore su situación clínica, debe consultar nuevamente para hospitalizar. Y en el manejo del paciente hospitalizado, es importante evaluar siempre, hacer una monitoría continua de signos vitales, valoración respiratoria, frecuencia, temperatura, estado mental, porque todo esto, ¿sí? Cuando se altera, pues hablamos de criterios de CIRS. ¿Sí? Si un paciente tiene alteración del estado de conciencia, tiene leucocitosis, tiene fiebre, ¿sí? Estos son criterios de CIRS y están diciendo que el paciente se está empeorando en la parte, pues por su neumonía. La pulsioximetría, siempre debemos tener al paciente monitorizado. Si es un paciente focoso, ¿cuánto debería saturar? Exactamente, pero si bajó por debajo de 80, ahí sí tenemos que poner atención. Una persona normal, ¿cuánto debería saturar? 80.
por encima del 95% debemos estar saturando, ¿sí? Si cae por debajo, hay que evaluar la necesidad de aplicar soporte de oxígeno para mantener una PaO2 mayor a 60. Líquidos solo si hay hipovolemia, hacer radiografías de tórax al menos cada 2 días para evaluar si la infección y las consolidaciones han reducido o por el contrario se están expandiendo. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía? La pleuresia, ¿sí? Que es una lesión a nivel de la pleura, las atelectasias, ¿sí? Que son bandas de donde hay colapso de unidades alveolares, empiema, ¿sí? Pus a nivel de la pleura, accesos pulmonares, ¿sí? Que ese pus en los alveolos finalmente se colapsa y termina formando un absceso a nivel del parénquima, edema agudo del pulmón por aumento de las presiones capilares, superinfección cardíaca, es decir, que haya traslocación de la infección de los pulmones hacia el corazón, meningitis, porque también pueden viajar microorganismos a atravesar la barrera hematoencefálica, y artritis cuando es un paciente muy inmunosuprimido y haya pues también traslocación de microorganismos. En los cuidados de enfermería, ¿qué vamos a hacer? Optimizar la oxigenación y la ventilación en caso de ser necesario, prevenir la diseminación de la enfermedad, maximizar la optimización de la perfusión tisular del paciente. Son nuestros objetivos. ¿Qué otras cosas, qué otros cuidados podemos dar? ¿Qué otros cuidados podemos dar? La posición del paciente, sí, la cabecera del paciente, 35-45 grados para favorecer una adecuada ventilación, un adecuado aporte hídrico, un balance hídrico adecuado, ¿sí? Posibles diagnósticos: deterioro del intercambio de gases, patrón respiratorio ineficaz, limpieza ineficaz de la vía aérea, riesgo de infección, intolerancia a la humedad, ansiedad, riesgo de déficit de volumen de líquidos, son como los más comunes en estos casos. Y riesgo de infección, pues este riesgo de infección iría enfocada hacia pues, que se vaya a infectar otros pacientes o tenga un secundario, porque pues ya la infección por neumonía está. ¿Listo? Recuerden estudiar. Vamos al descanso. ¿Sí? ¿Preguntas o inquietudes?